Buenas noches, ingeniero. En este video voy a explicar sobre mi proyecto de investigación, el cual se trata sobre cómo proteger un circuito utilizando un relé. En esta presentación les voy a mostrar cómo pueden proteger un circuito electrónico utilizando un relé. Los relés son dispositivos eléctricos que se utilizan para controlar la energía eléctrica en un circuito y son fundamentales en la protección de los componentes del circuito. Nuestro objetivo en este video es que comprendan cómo funciona el relé y cómo utilizarlo para proteger un circuito. En primer lugar, lo que vamos a utilizar va a ser una resistencia de carbón, que es un componente eléctrico que se utiliza para limitar el flujo de corriente eléctrica en un circuito. Como segundo componente utilizaremos lo que es un diodo LED, que es un componente que emite luz cuando se le aplica una corriente eléctrica. Como tercer componente usaremos los jumpers, que estos son de tipo macho y hembra, también conocidos como puentes o empalmes, que son componentes eléctricos que utilizamos para conectar dos o más componentes en un circuito. Utilizaremos también un relé térmico que es de 12 voltios, que es un componente electromecánico que utilizamos para controlar el flujo de corriente en un circuito eléctrico. Este relé está compuesto por un interruptor controlado por un electroimán y se utilizan para controlar las cargas eléctricas de alta potencia o para proteger un circuito de sobrecargas. También utilizaremos lo que es un protoboard, que viene a ser una placa de pruebas que generalmente utilizamos en un circuito eléctrico. Y finalmente utilizaremos lo que es un interruptor para dejar que pase la corriente o permitir el paso de la corriente eléctrica en un circuito eléctrico. Luego vamos a proceder a conectar el contacto común del relé en la fase de negativo. Luego de esto procederemos a conectarlo, cada una de las puntas de sus bobinas, al protoboard. Luego de haber conectado el relé al protoboard utilizando los jumpers, vamos a colocar el LED verde en el contacto abierto, que vendría a ser cátodo-ánodo. El cátodo debería ir conectado al contacto abierto. Como se puede ver aquí, ya está conectado. Y en el contacto cerrado del relé vamos a conectar lo que es el LED rojo. Igualmente cátodo-ánodo. Luego de esto, después de haber conectado los LEDs, los conectaremos entre sí mediante un jumper. Después vamos a conectar lo que es el LED rojo a uno de los pines de la bobina. Listo. Y el contacto abierto que quedó en el LED verde lo vamos a conectar al otro pin de la bobina. Luego de esto procederemos a conectar lo que es nuestro interruptor. Y luego de esto vamos a proceder a suministrar una fuente de voltaje. Como se puede observar, el LED rojo está encendido, ya que la corriente está pasando por el LED rojo. Yo, al momento de activar el interruptor, se enciende lo que es el LED verde, como se puede apreciar. Para demostrar que esto sí funciona y que el relé está protegiendo el circuito sobre un cortocircuito, vamos a hacer la simulación de un corto. Vamos a conectar lo que es el circuito abierto, el circuito cerrado con el circuito abierto para simular el cortocircuito. Y como se puede observar, se corta el voltaje y corriente en el LED verde, pero en el LED rojo todavía sigue encendido. Lo saco para que pueda observar que sí funciona y lo vuelvo a conectar.
Esto es porque el relé está haciendo su función de protección y lo que hace es cortar el voltaje en el lado del LED verde y en el lado del LED rojo lo mantiene. ¿Esto para qué? Para que no exista una falla o algún problema y se pueda llegar a descomponer o deteriorar cualquiera de los componentes que están en el circuito. Luego de esto vamos a comprobar lo que es el voltaje que pasa por el LED verde usando nuestro multitester. Como podemos observar, oscila entre el 1,87 y 1,88. Luego de esto volveremos a hacer lo que es el cortocircuito en el protoboard. Y como podemos observar, se ha apagado. Vamos a comprobar que no pase ningún tipo de voltaje. Como se puede observar, no pasa ningún tipo de voltaje. Esto es para comprobar que realmente el relé está haciendo lo que es la función de protección al circuito. Después de haber comprobado el funcionamiento del circuito y el funcionamiento del relé, sabemos que nos proporciona una protección adicional, ya que al detectar una sobrecarga apaga el circuito automáticamente. Otra aplicación común de los relés en el sistema de control es en el sistema de control de seguridad. Por ejemplo, cuando en una máquina industrial un relé puede ser utilizado para desconectar automáticamente la energía si se detecta un fallo o un peligro para los trabajadores. De esta manera podemos prevenir una situación de emergencia. En resumen, el uso de un relé en la protección de circuitos electrónicos es importante para prevenir daños en los componentes sensibles del circuito y garantizar la seguridad en el funcionamiento de sistemas eléctricos. Estos relés nos proporcionan una protección adicional al circuito, ya que nos permite controlar la energía que fluye a través de él y que se apaga automáticamente si se detecta una sobrecarga, cortocircuito o una falla. Espero que esta información les haya resultado útil. Muchas gracias por su atención.